Imagina a un hombre tan poderoso que el gobierno de Estados Unidos tuvo que crear leyes especiales solo para controlar su empresa. Un hombre cuya riqueza representó alrededor del 1,5% de toda la economía estadounidense, lo que hoy equivaldría a casi 280.000 millones de dólares. Su imperio se llamaba Standard Oil, una compañía que llegó a controlar el 90% de las refinerías y oleoductos del país justo cuando la demanda de petróleo se disparaba. Lo sorprendente es que, aunque la mayoría de las grandes fortunas familiares se diluyen en apenas 3 generaciones, la de los Rockefeller sigue viva, extendida e influyente. ¿Su dinero fue legal? Sí, pero legal nunca significó moral. Esta es la historia de John Don Rockefeller, un hombre que, antes de que existieran los gigantes tecnológicos y financieros que conocemos hoy, ya dominaba industrias enteras con una precisión casi quirúrgica. Rockefeller nació en 1839, en una familia marcada por la inestabilidad. Su padre, William Avery Rockefeller, era un estafador que vendía medicinas caseras y vivía entre rumores de fraudes y engaños. La familia se mudaba constantemente hasta establecerse en Cleveland, donde John encontró algo de estabilidad. Su infancia fue la de un chico común del campo en escuela por temporadas, mucho trabajo físico y poca atención de los demás. Sin embargo, era metódico, silencioso y extremadamente disciplinado, cualidades que más tarde serían su sello distintivo. Su primer empleo fue un trabajo mal pagado en contabilidad, pero desde el principio ahorró meticulosamente, sabiendo que ese trabajo era solo un punto de partida. Con sus ahorros y un préstamo de su padre, fundó en 1859 una firma de corretaje llamada Rockefeller & Clark. Su decisión de entrar en un mercado que apenas comenzaba a crecer fue brillante. El petróleo estaba a punto de convertirse en el motor del mundo moderno. Para 1863, ya tenía capital suficiente para abrir su propia refinería. Y aunque podría parecer que él y su socio crecerían juntos, Rockefeller pronto demostró que en los negocios no tenía espacio para sentimentalismos. Compró la parte de su compañero, se quedó con el control y formó nuevas alianzas estratégicas que lo pusieron en el camino correcto. Con Henry Flagler y Samuel Andrews a su lado, construyó una estructura sólida que le permitió expandirse de manera implacable. En 1870 nació Standard Oil, y desde entonces Rockefeller dejó de jugar para ganar y comenzó a jugar para dominar. Mientras sus competidores se dispersaban entre perforar, explorar y refinar, él concentró sus recursos en la refinación, el punto más estable de toda la industria. Invirtió en investigación, redujo costos de manera obsesiva y convirtió residuos que nadie quería en productos valiosos. Luego, para expandirse, utilizó una estrategia que marcaría para siempre la historia del capitalismo. Adquirió, absorbió o quebró a sus rivales uno tras otro. Solo en los primeros meses de 1872 eliminó a 22 de 26 competidores en Cleveland. Además, negoció acuerdos ferroviarios exclusivos que le permitieron transportar petróleo a precios que sus rivales jamás podrían igualar. Su poder creció tanto que la opinión pública empezó a verlo como un pulpo gigante cuyos tentáculos controlaban no solo el petróleo, sino sectores completos de la economía. Eventualmente, su dominio se volvió insostenible para el sistema político. La presión pública, los escándalos y las investigaciones periodísticas, especialmente las de Ida Tarbell, obligaron al gobierno a actuar. En 1911, la Corte Suprema declaró que Standard Oil violaba la ley antimonopolio Sherman y ordenó dividir la empresa en 34 compañías. Aunque esto parecía una derrota, terminó multiplicando su fortuna. Las nuevas empresas se valorizaron aún más. Y él, todavía accionista principal, se volvió aún más rico. Pero el precio personal fue alto. Su salud se deterioró visiblemente, al punto de perder el cabello y verse consumido por el estrés acumulado de décadas de guerra empresarial. Ese deterioro marcó su transición
hacia otra etapa en la filantropía. En 1913 fundó la Fundación Rockefeller, que transformó la educación, la salud pública y la ciencia en Estados Unidos y en el mundo. Financió universidades, institutos de investigación, campañas sanitarias globales y fue clave en avances médicos que salvaron millones de vidas. A través de la fundación, también influyó discretamente en política internacional, incluso en la Francia de la posguerra, donde ayudó a frenar el avance del comunismo y a moldear políticas educativas y económicas. Su filantropía, aunque masiva y útil, siempre quedará bajo la sombra de una pregunta inevitable: ¿fue altruismo, estrategia o ambas cosas? Hoy, la influencia Rockefeller sigue viva. Su familia mantiene un patrimonio multimillonario, controla fideicomisos y estructuras financieras diseñadas para que su riqueza pase de generación en generación sin desaparecer. Y su huella sigue presente en la política, la medicina, la energía y la economía global. Muchas de las grandes petroleras modernas, Exxon, Chevron, ConocoPhillips, son descendientes directas de Standard Oil, y aunque la familia finalmente se retiró del negocio del petróleo en 2016, su poder no desapareció, simplemente tomó nuevas formas. Al final, Rockefeller representa la dualidad absoluta del capitalismo, la capacidad de construir progreso masivo, al mismo tiempo de manipular un sistema entero para beneficio propio. Fue un arquitecto del poder moderno, capaz de redefinir industrias, leyes y países enteros. Su legado es tan brillante como oscuro, tan admirable como inquietante. Y si su historia sigue siendo relevante hoy, es porque los nuevos imperios tecnológicos y financieros están repitiendo, casi paso a paso, el modelo que él creó hace más de un siglo. Si te quedaste hasta aquí, deja un signo de dólar en los comentarios y prepárate para descubrir más historias de las fuerzas invisibles que moldean el mundo. Al final, la historia de John D. Rockefeller no es simplemente la biografía de un hombre que acumuló riqueza sin precedentes, sino el retrato de cómo una sola persona puede moldear las estructuras económicas, políticas y científicas de todo un país. Su ascenso reveló lo que la ambición humana puede lograr cuando se combina con disciplina, estrategia y una comprensión casi matemática del sistema. Su dominio mostró los riesgos de permitir que el poder económico crezca sin límites. Y su filantropía, aunque inmensa, dejó abierto un debate eterno sobre las verdaderas motivaciones detrás del bien. Cuando proviene de una fortuna construida con métodos implacables, Rockefeller fue en esencia la contradicción perfecta del capitalismo moderno, un creador y un destructor, un filántropo y un monopolista, un innovador que impulsó avances científicos gigantes, y un magnate capaz de aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Su influencia sigue viva, no solo en las empresas que descendieron de Standard Oil, sino en la forma en que pensamos la riqueza, regulamos los mercados y entendemos el poder en manos privadas. La pregunta que deja su legado no es si fue bueno o malo, sino que significa que una sola persona pueda alterar el rumbo de una nación, y es precisamente esa pregunta la que hace que su historia siga siendo relevante hoy. Porque, mientras nuevos gigantes tecnológicos, financieros y energéticos emergen con un poder que rivaliza e incluso supera al de Rockefeller en su época, seguimos enfrentando el mismo dilema: ¿quién controla realmente el mundo? ¿Y qué sucede cuando el dinero se convierte en una fuerza más influyente que las instituciones creadas para regularlo? Rockefeller no dejó solo un legado económico, dejó un espejo, uno en el que, si miramos con atención, podemos ver el futuro repitiendo el pasado.